ciencia, la narrativa del poder y la narrativa de nuestro proyecto. Y en toda narrativa, ninguna palabra es neutra. O sea, es muy importante que identifiquemos la narrativa en la cual estamos conversando, porque todas las palabras que se utilizan en ese contexto están totalmente influenciadas por la narrativa que se está utilizando. Y para esta conversación que vamos a tener, yo uso una frase que la coloco mucho en los chats, y es la evolución desde el acto violento hasta el diálogo. O sea, del acto violento al insulto hay evolución. Del insulto a la crítica hay evolución. De la crítica al debate hay evolución. Y del debate al diálogo hay evolución. Entonces, voy a referirme a esas tres narrativas, la de la ciencia, la del poder y la de nuestro proyecto. En el caso de la ciencia, Natalia, ¿puede colocar la lámina 2? Sí, ya se la pongo. En el caso de la ciencia, hace 90 años pasamos de pensar de objetos a relaciones. O sea, los científicos empezaron a preguntarse, antes se preguntaban de qué está hecho y empezaron a preguntarse cuál es la configuración de las relaciones. Hace unos 20 años, un poquito más, ya se empezó a trabajar con dinámicas no lineales porque los computadores permitieron, se volvieron potentes y veloces, entonces los científicos empezaron a aceptar el pensamiento no lineal, y ahora en este momento está sucediendo eso que ustedes ven en esa gráfica. En el año 1 es el 2016, o sea que el año 4 es el 2020. Y presten atención ahí al 2025-26. En este momento no se ve diferencia entre las tres curvas. La curva verde es la curva de los datos. La curva azul es la curva de la capacidad de procesamiento y la curva roja es la curva de la complejidad sistémica. Entonces, para el 2016, la capacidad de procesamiento se estaba duplicando cada 18 meses. Y la data se estaba duplicando cada 12 meses. Pero si nos movemos hacia la derecha, por ahí para dentro de unos 5 años, la data se va a estar duplicando cada 12 horas. O sea que va a haber data suficiente para tomar decisiones basadas en evidencia. Y los papers científicos lo que dicen es que el control de arriba hacia abajo colapsa y emerge el control distribuido. Entonces entran en acción los dueños de proceso y emerge con mucha fuerza la inteligencia colectiva. Eso en relación a la parte científica, y eso da para muchísimas conversaciones. Entonces eso también en este punto, el concepto de inteligencia nos ayuda. Yo arranqué las comunidades de conocimiento de petróleo de Venezuela, trabajaba con 6 doctores en gestión del conocimiento y usábamos un aforismo que decía así: una organización inteligente tiene 3 características. Conoce lo que sabe y lo usa. Sabe lo que tiene que aprender y lo aprende, y utiliza las mejores prácticas. Ese mismo concepto lo podemos usar para los individuos. O sea, un individuo inteligente conoce lo que sabe y lo usa, sabe lo que tiene que aprender o desaprender y lo aprende, y utiliza las mejores prácticas. Eso para la narrativa de la ciencia. En la narrativa del poder, Manuel Castells, un sociólogo muy reconocido, dice que poder es la capacidad de crear significado en la mente humana.
Y aquí yo veo 3 siglos. En el siglo XIX, el actor más poderoso eran los países y tenían un relato único y los medios de comunicación le jugaban al poder porque reforzaban ese relato. En el siglo XX, el actor fundamental fueron las empresas, sobre todo las empresas multinacionales que creaban tecnología. Y en el siglo XXI, el actor más importante es la persona. Y las personas en este momento que vivimos tienen un poder que no tenían las generaciones anteriores y ustedes lo tienen en la mano. O sea, ya no existe el relato único, ya uno puede simplemente no mirar los medios de comunicación y las personas pueden crear un canal en YouTube, tener sus seguidores. Entonces hay muchísimos relatos y emerge la diversidad de historias. Ajá. Y la tercera narrativa que quiero que consideremos es la de nuestro proyecto. Y ahí hay que hacer referencia a lo que se ha venido conversando los diferentes sábados. Entonces, de lo que yo he captado, de lo que hemos venido conversando, y aquí Natalia me puede colocar el salir de las cavernas. Lo que hemos venido conversando es, Gerardo expresó cuando él presentó hizo su conversatorio, nos habló de 4 niveles de conversación y en esos 4 niveles, el 1 y el 2 eran los niveles como más primitivos, más cercano al insulto, a la crítica, a esos fenómenos, y el nivel 4 era como el nivel más alto en donde estábamos dialogando en el aquí y el ahora. En ese párrafo que está ahí de Doris Lessing, que gana el Premio Nobel de Literatura en el 2002, nos ayuda mucho a meternos en ese pensamiento que se estuvo expresando en la charla de Gerardo y en la charla de Guillermo fue reforzado y posteriormente en la charla de Madeleine también apareció. Lo voy a leer. Dice así: hay personas en el mundo todo el tiempo que saben, pero permanecen calladas. Se limitan a moverse con discreción, salvando a personas cuando saben que han caído en la trampa. Y después, para los que salieron, es como volver del cloroformo. Se dan cuenta que todas sus vidas han estado dormidas y soñando. Y ahora es su turno para aprender las reglas y los tiempos. Y se convierten en los que viven discretamente en el mundo, como los seres humanos tal vez harían si hubiera solo unos cuantos seres humanos en un planeta que tuviera simios por habitantes, pero en el que los simios tuvieran la posibilidad de aprender a pensar como seres humanos, pero en el triste y pobre dañado cerebro de los simios hay un conocimiento semienterrado. A veces piensan que si tan solo supieran cómo, si tan solo pudieran recordar verdaderamente, entonces podrían salir de la trampa, podrían dejar de ser zombies. Este párrafo de Doris Lessing nos ayuda mucho porque en las 3 conversaciones que hemos venido manejando se utilizó una metáfora que es la metáfora de la caverna de Platón. Entonces, para tratar este tema y conversar sobre él, de las narrativas y la construcción de comunidad, esa metáfora de la caverna de Platón nos ayudaría muchísimo, porque prácticamente este párrafo de Doris Lessing nos describe a la persona saliendo de la caverna de Platón. Entonces, cuando uno conversa con las personas en este proceso y en este proyecto, entonces ya hay muchos aforismos que se escuchan de la gente de inteligencia colectiva
sea, la web 1.0 web pasiva, la 2.0 web participativa, y estamos en medio de la emergencia de la web 3.0, que es conocimiento e inteligencia colectiva justo a tiempo. Y de acuerdo a lo que dijimos antes, en el siglo XXI el actor más poderoso es la persona, pero esa persona tiene que participar. Y en esa participación puede conversar. Pero de las conversaciones que hemos tenido, en esas conversaciones veíamos que hay que empezar por yo. O sea, el individuo tiene que enfrentar sus propios demonios. Eso lo estábamos conversando en la charla de Guillermo. Y una vez el individuo ha enfrentado todas esas problemáticas internas, también Gerardo lo manifestó, de acuerdo a lo que decía el MIT, la calidad de la intervención depende de la calidad de la persona que está interviniendo. O sea, quiere decir que si la persona maneja sus demonios, no contamina el ambiente y puede entrar en una relación nutritiva con el otro, o usando el lenguaje de los 4 niveles de comunicación, puede conversar en el nivel 4 y puede construir futuro. En el caso de nosotros, en el caso colombiano, yo veo a Colombia en el siglo XV y hay que llevarla al siglo XXI. Entonces, yo me siento optimista porque el cerebro cambia en milisegundos. En un milisegundo una persona puede pasar de un pensamiento del siglo XV al siglo XXI, pero eso significa que tiene que enfrentar sus demonios. Entonces, en esa comunicación que hemos venido hablando, habría que estar en el nivel 4. Pero resulta que cuando vamos a conversar, entonces, si se usa el pensamiento de la gente que trabaja en inteligencia colectiva, entonces dice, todo pensamiento es un mundo en nacimiento, toda conversación un sistema social reproduciéndose. O si usamos el lenguaje de Capra, diría, la estrategia coherente emerge cuando los interesados se mantienen en un proceso continuo de conversación. Aquí necesito, Natalia, las iteraciones viejas para que las personas la vean. Iteración es un concepto de la matemática de la complejidad y necesita y significa repetir. Entonces, observen esa lámina que colocó Natalia ahí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno. Sí. Pero yo no veo la lámina. Bueno, pero sí la tengo en la cabeza. ¿Ustedes la están viendo? La vimos, pero se desapareció. Ahí está. Ahora Ya sí, apareció. ahora la estamos viendo. Entonces, observen. El Homo sapiens hace 70.000 años comenzó un proceso. Muéstranos de una vez la segunda lámina. Ahí mismo, ahí está. No es sino pasar a la página 2. Natalia. Comenzó ese proceso que está ahí, que todavía lo continúa. Llevamos 70.000 años en ese proceso. Todo el discurso de Harari va por ahí. El hombre aprendió a colaborar en forma masiva, y eso lo sacó de la mitad de la cadena alimenticia. Después empezó a innovar en el primer piso y después innovar en el segundo piso. Las innovaciones modifican las maneras de colaborar y entonces hay que innovar en la manera de colaborar. Esta iteración ténganla en la mente y volvamos a la anterior, Natalia. Entonces, esto que está ahí en ese gráfico, ese es un gráfico que hice a partir de las exposiciones de Pierre Levy. Entonces, ¿qué hizo ese Homo sapiens? Ese Homo sapiens creó símbolos y empezó a manipular símbolos. Y al manipular símbolos creaba una memoria común, creaba poder y creaba cultura. Y después creó sistemas simbólicos fáciles de manipular. Por ejemplo, los números, por ejemplo, la arquitectura, por ejemplo, bueno, todo lo que, el arte, todo ese tipo de cosas. Y después inventó las máquinas.
Entonces, y todo eso lo ha venido usando. O sea, él no abandona el manejo de los símbolos, no abandona el manejo de los números, y finalmente inventó las máquinas. Y entonces, con las máquinas sucede algo que yo lo he estado escuchando hace más de 20 años en congresos internacionales, y es que el ser humano, el 90% de la humanidad, va a estar en el ocio. Y entonces hay un fenómeno que estamos viviendo y es precisamente lo que yo quiero que conversemos. Y es que la máquina solo hace lo que el ser humano le diseña para que repita. Pero el ser humano imagina, la máquina no es capaz de imaginar. En el libro que publica Roberto Mangabeira Unger, y Roberto Mangabeira Unger es el único profesor latino, profesor de Derecho en Harvard, y es considerado por Obama su mejor profesor en Harvard. Y entonces, en el libro de él que se llama La economía del conocimiento, que yo les pasé la traducción del video de presentación del libro que se hizo en agosto del 2018. Entonces, él comienza a hablar de la economía del conocimiento y en esa economía del conocimiento él hace un desarrollo que está ahí escrito en español. El problema que hay y que los economistas lo están discutiendo es el estancamiento económico, y el argumento de él es que ya el paradigma de producción en el mundo no es el Fordismo, la cadena de montaje, sino que es la economía del conocimiento. Y en la economía del conocimiento, la relación entre el hombre y la máquina es muy diferente, porque en el otro, el hombre era tratado como una máquina y el conocimiento que necesitaba era muy rudimentario. En cambio, en la economía del conocimiento no es así. Se necesita que el dueño de proceso domine su proceso, innove dentro del proceso. La innovación dejaría de ser eventual y fuera del sistema de producción, y sería una innovación dentro del proceso de producción y al mismo tiempo una innovación continua. O sea que la disrupción sería un proceso normal. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Que estamos entrando en esa economía del conocimiento y las personas están quedando sin el empleo y fuera de eso no tienen la narrativa, no la tienen en la cabeza. Pero todo eso sí fue montado. Hay un micrófono encendido donde oímos lo del inodoro. Ajá. Guillermo, creo que es tu micrófono. Ah, pero por aquí no hay inodoros corriendo. De todas maneras lo voy a apagar. Yo creo que Madeleine que se lo llevó al baño. No, qué pena, es que fue un comentario porque pasó aquí gritando el de los aguacates y recordé un video que sacaban esas escenas representando. Qué pena con ustedes, ya lo cerré. No, mejor porque eso es una dinámica no lineal y es parte de lo que queremos conversar. Está bien, eso es todo lo que yo quiero exponer. Y lo que sí quiero es que conversemos sobre esto. Porque, ¿qué veo yo? Cuando yo hablo con Gerardo sobre todo esto y conversamos, entonces me dice, Roque, pero es que la gente no conversa. No conversa, o sea, y ya tenemos 4 niveles. El nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4. En el nivel 4 estaríamos dialogando en el aquí y el ahora. En el nivel 1 estaría la persona ya encerrada en su caverna de Platón, pero entonces resulta que nosotros tenemos un proyecto y en ese proyecto tenemos unos objetivos grandísimos y de acuerdo al discurso que se está manejando en estas conversaciones, tenemos que empezar por nosotros mismos. Pero cuando Madeleine nos explicaba lo del inconsciente, decía que el 93% de la decisión es tomado por el inconsciente y que eso tiene que ver con los demonios de que nos hablaba Guillermo. Entonces eso significa que hay que entrar en acción, pero la acción empezaría por cada uno de nosotros. Entonces este es el nivel de conversación que quiero que tengamos en este conversatorio y Luis Fernando va a dar la palabra y entonces conversaremos. Y tomen en cuenta que es un diálogo. En el diálogo no hay conclusiones, pero escuchamos con mucha atención
lo que la persona está diciendo. Entonces le paso la palabra a Luis Fernando para que distribuya y vayamos sabiendo quiénes están anotados para intervenir y entonces seguimos avanzando en el conversatorio. Bien, Roque, estaré atento entonces para dar la palabra a quien la solicite. ¿Quién quiere intervenir? Daniel, adelante. Habilita el micrófono y continúa. Ya, ahora está bien. Ahí me escucha, ¿cierto? Sí. Sí. Roque, muy interesante el planteamiento. Yo tengo unas inquietudes, dudas y algunas afirmaciones. La doctora Madeline nos dijo la vez pasada lo que tú acabas de decir. El 93% de nuestras decisiones están en el subconsciente. Para poder llegar a nivel del aquí y del ahora que plantea el doctor Gerardo, se necesita manipular en el tema, en el concepto de manipulación de Levy, desde la creación hasta la manipulación para poder incidir en la cultura. Entonces la pregunta mía y la duda mía es, ¿cómo hacemos nosotros para establecer, idear, mejorar, proponer métodos que nos ayuden a ese 93%? Porque es que yo estuve esta semana pasada en una conferencia de neuroeducación y neurolingüística y todos esos temas de neurociencia, y hasta ahora aquí en Colombia estamos empezando un poco con eso. Tal vez Chile está un poco más adelantado de acuerdo a lo que escuché con los expositores chilenos, pero sí necesitamos crear sistémicamente procesos que vayan al 93%, porque de ahí sería muy importante una acción real de cambio, pero la duda que tengo es cómo, quién y cuándo. Esas son mis dudas respecto a eso. Ajá, en ese caso, Daniel, ordinariamente cuando yo empiezo una charla, yo la empiezo de la siguiente manera. A lo largo de este tiempo que vamos a estar juntos, ustedes van a escuchar muchas cosas que les van a quedar sonando en sus cerebros durante muchos años. Y ustedes van a estar viendo cómo las ideas de un compañero iluminan las ideas de otro, arrojando muchísima claridad sobre todas esas cosas que ustedes quieren lograr para ustedes, para sus proyectos, para sus familias, para el país. Y van a estar experimentando la web 3.0. Van a estar aprendiendo más de lo que esperan. Van a estar aprendiendo más de lo que se imaginan. Van a estar aprendiendo más de lo que se dan cuenta. Esa es una intervención totalmente dirigida al inconsciente. ¿Quién más quiere hablar? Madeleine, por favor. Bueno, aquí viene algo sumamente interesante que es como decir el principio de todas las cosas y tiene que ver con que nosotros empecemos a darnos cuenta que si el 93% de todo lo que yo decido y creo que hago de manera consciente es inconsciente, pero no lo sé, es empezar a tomar conciencia, por ejemplo, ¿sí? Empezar a tomar conciencia de que nada de lo que me acontece es casual, es fortuito, viene de afuera, porque es que eso nos mantiene en que nosotros sigamos echando culpas al exterior de nosotros, o sea, sigamos culpando al papá, a la mamá, a los hijos, a los hermanos, al vecino, al entorno, ¿sí? O sea, cuando uno empieza por ese primer pasito, lo decía Jung, Carl Gustav Jung, con una frase que decía que hasta que no volvamos consciente lo inconsciente, no tomaremos la rienda de nuestra vida. Si no lo hacemos, seguiremos llamándole a todo lo que nos pasa destino. Entonces, un primer paso, atendiendo a la pregunta que hizo Daniel, ¿cómo empezar a abordar? Hay que empezar a hacer mucha
educación. Todo lo que decía ahora Juan Pablo, lo de las neurociencias, lo de todo lo que ha salido ahora nos está ayudando a eso, a empezar a darnos cuenta, pero tenemos que empezar a enfocarnos nosotros. Esto es un discurso muy nuevo. Mire, créanme que yo, a pesar de que conozco esto, a pesar de que lo he leído, a pesar de que lo he estudiado, a pesar de que lo veo, siempre reconozco que lo primero que pasa en mí es resistirme a que yo cree o genere esa realidad que estoy viviendo. Siempre el primer paso que hablo de mi experiencia, que hago, es pensar quién tuvo la culpa de esto que me está pasando. O sea, ¿por qué me pasa esto? Como si la causa estuviera afuera. Entonces, ahí yo qué hago? Yo paro y digo, bueno, a ver, ¿cómo yo generé todo esto? O sea, ¿cómo yo, Madeleine, llegué a vivir esto, llegué a tener que experimentar esto, cómo no fue el destino, no fue la mala suerte, esto no es un castigo divino, sí, esto no es que se estén ensañando conmigo, no, 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 o sea, empezar a revertir ese pensamiento, me empieza a mí, a surgir a mí adentro un proceso que yo soy la responsable de mis circunstancias, yo soy la responsable de lo que yo creo que me pasa, porque a mí no me pasan cosas, sino que yo paso por las circunstancias. Entonces, es empezar a hacer como esa transformación en la manera de pensar, y ahí uno puede empezar a adentrarse en esa toma de conciencia. Yo pienso que ese es el primer pasito, que ese es el escalón, porque ahí uno genera todas las resistencias de esta vida, porque toda la vida hemos sido criados y la crianza ha sido basada en eso, en que hay alguien que nos hace cosas, en que hay algo que nos pasa, en que es algo de afuera que viene y me cae. Y no tenemos la conciencia de pensar que no es algo de afuera que viene y me cae, es algo de adentro que proyecto afuera, ¿sí? Entonces, cambiar esa mirada nos empieza a ayudar a hacernos dueños de nuestras circunstancias, hacernos dueñas de nuestras emociones, hacernos dueños de las decisiones que tomamos. Porque muchas veces pensamos que las decisiones las tomamos basados en lo que me tocó. Entonces, es que me tocó hacer esto, es que me tocó hacer esto otro. No, no es que me tocó. Es empezar a darme cuenta que yo soy el que elijo, el que estoy eligiendo. ¿Y bajo qué estoy eligiendo? Bajo un programa que tengo, que estoy en ese 93%, pero mi 7% restante está creyendo que sí, que yo estoy tomando libremente. Obviamente hay un libre albedrío, pero muchas de esas circunstancias obedecen a esos programas que traemos instalados en nuestro inconsciente. Y el primer paso, reitero, es eso, es empezar a cambiar ese pequeño pasito, que es pequeño, pero es gigante. O sea, imagínense que todos nosotros y a las personas que les pudiéramos llegar con una sola idea, con una solita. Y es decirles a las personas, y que quedara totalmente incorporado y formara parte de su nuevo sistema de creencias, es: yo soy el responsable de lo que me acontece o de lo que me pasa. Yo soy el responsable, yo lo genero. Eso empezaría a hacer que las personas empezaran a generar otros tipos de pensamientos, otros tipos de acciones, ¿sí? De que si eso fuera una convicción en todos nosotros, cambiaríamos drásticamente nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de todo. Ese es como lo que pienso yo que sería como ese primer paso para empezar a hacer. ¿Desde dónde? Desde los muchachos en los colegios, desde la educación que se da en la casa, pero en la casa, ¿quién da la educación? Los papás. Entonces, por eso tendríamos que trabajar fuerte con los papás, de ayudarles a empezar a cambiar este chip y de decirles a ellos: dejen de enseñarle a los hijos que dependen de la suerte, que dependen de algo que les va a venir no sé de dónde. No, ellos construyen su vida, ellos construyen sus relaciones, ¿sí? La gente muchas veces dice: se me acabó el matrimonio, como si algo de afuera viniera y lo acabara. Casi nadie dice: acabé con mi matrimonio, acabé con mi relación de pareja, acabé con mi estabilidad laboral, acabé con mi cosa final. O sea, no, en la manera de hablar nos damos cuenta que nuestra manera de hablar atribuye a que algo de afuera vino y me lo arrebató, ¿sí? No que yo lo generé. Y empezar a cambiar ese lenguaje, esa interpretación, ahí estamos haciendo mucho nosotros con las personas. Y en el mundo de las empresas también sucede lo mismo. Uno lee en los papers frases como esta: las empresas llegan al fracaso haciendo exactamente lo mismo que las llevó al éxito.
¿Quién más quiere hablar? Bueno, yo quiero como acotar un par de elementos. Luis Fernando, por favor, di la lista de en qué orden la gente está pidiendo la palabra No, para es que que la nadie gente está sepa. pidiendo la palabra en este momento, por eso voy a tomar la palabra un minuto. Está Nadie bien. está pidiendo la palabra en este momento, o alguien está pidiendo la palabra, que levante la mano, por favor, para darle la palabra. Dale, Luis Fernando. Ok. Madeleine decía en su charla, hablaba del ganar-ganar, entre otras, hablaba de lo que le ha impactado a ella misma, ese concepto de ganar-ganar de Stephen Covey. Y después, a renglón seguido, decía cómo lo que uno entrega no se lo entrega al otro, sino que se lo entrega a sí mismo. Eso corresponde a unos libros muy profundos que ha leído la doctora Madeleine y que tienen que ver con algo que nuestra sociedad, nuestra cultura, no ha sido enseñado. Entonces, nosotros vivimos propinando insultos, propinando malas acciones. En términos generales, digámoslo, la sociedad se convierte en una sociedad agresiva que provoca improperios e insultos y más cosas sin darse cuenta que eso se lo está entregando a sí mismo. Pero más allá de eso, entonces están los pensamientos y están los sentimientos, que de acuerdo con la física cuántica que nos hablaba la doctora Madeleine, finalmente son muy poderosos y son el poder o el impacto más importante que el ser humano tiene como herramienta en esta existencia. De manera que si sus pensamientos tienen ese poder y los pensamientos tienen ese poder y él se encarga de vivir pensando en cómo eliminar, cómo atacar, cómo defenderse, entonces todo eso, volviendo con la filosofía del ganar-ganar, que todo lo que doy se lo estoy dando a mí mismo, entonces imagínense el daño que nos estamos propinando permanentemente. Yo creo que Roque ha estado hablando de la ciencia y cómo la ciencia estudia al ser humano, que llega hasta el cerebro. Y entonces todo lo que se puede probar y medir es lo que de lo que la ciencia habla. Pero ¿dónde queda la física cuántica? ¿Dónde queda lo que un poco nos ha tratado de introducir Madeleine para ayudar a entender, digámoslo, al ser humano como tal y su comportamiento en la sociedad para lograr ser responsables frente a esta sociedad en medio de una pandemia como la que tenemos? Entonces, que es un poco la responsabilidad de lo que estamos hablando en este grupo, y es cómo básicamente comportarnos frente a este nuevo mundo y cómo crear este nuevo mundo, digámoslo, cómo ayudar a nuestros semejantes a que podamos tener entonces un mejor desempeño y avanzar en eso que tanto mencionamos, digámoslo, de diferentes formas, que es la felicidad de cada uno de nosotros, pero frente a la sociedad fundamentalmente. Aquí está levantando la mano el doctor Guillermo hace rato, entonces, doctor Guillermo, lo escuchamos. Ya. A ver. Voy a mencionar, a tocar de manera rasante algunas de las puntualizaciones que se han hecho acá, ¿no? Para concluir en algo que quiero concluir. La información, eso que llamamos información, es diferente a la metabolización de la información. Es decir, usted puede tener una inmensa información adentro
memorizada. Usted puede ser una biblioteca ambulante, pero resulta que no ha logrado metabolizar, transformar ese conocimiento para asimilarlo, y es como eso, es como ver una biblioteca que es muerta, es fría, está allí, están los libros, están las enciclopedias, pero eso no sirve para más allá del goce orgásmico del conocimiento en sí mismo. Eso es lo primero. En cuanto al mito de las cavernas, recordemos que uno solo fue el que salió. Uno solo fue el que salió. Salió, se sorprendió con lo que vio afuera, con la claridad, entró, dijo lo que había visto, les informó lo que había visto, y los que estaban adentro, que estaban acostumbrados a creer que la realidad era esa que veían en las sombras en la pared, lo tildaron de loco. Uno solo salió en ese mito. Los demás se quedaron. Eso tiene que ver con algo que ya lo mencionó de una vez, lo tocó Madeleine, y que lo conocemos en memoria, que son las resistencias. Las resistencias al cambio. Si no hubiera resistencia, este mundo sería otro. Este mundo sería otro. Pero resulta que existe una cosa que se llama la resistencia. Bueno, conversar es diferente a enseñar. Es totalmente diferente. Usted conversa, y eso no significa que usted está enseñando nada. Básicamente porque básicamente a lo que me quiero referir es que no hay intención de enseñar. En el contexto educativo, es decir, cuando usted va a educar, bueno, esa es la intención. A usted lo motiva que usted va a enseñar. Pero cuando usted conversa, no. Que usted de repente ahorita el cerebro está produciendo en cada uno de nosotros una cantidad de circuitos, claro que sí, pero no significa que esté aprendiendo. Y paso ahora a lo que me quiero, bueno, una última cosa antes de lo primero que quiero decir, que es esto. Cuando una persona, voy a hablar primero de la persona, logra tener asimilada la conciencia de que es responsable, ese es un trascendido. Ese es un trascendido. Mire, eso lo han logrado. Salió de la caverna. Salió de la caverna. Ese es un trascendido. Ese es un trascendido. Ese es el hijo perdido de Cristo, Buda y Mahoma. Ese es un trascendido. Yo soy responsable de, nadie es responsable de mí. Esa es la quinta esencia, el corazón y el cerebro, la médula espinal de lo que es estar crecido. Eso es la consecuencia de un proceso inmenso, de un proceso profundo de transformaciones internas, de aprendizajes, de mapas, de lo que ahora se llaman creencias, a las cuales hay que enfrentarse. Muy bien. Ahora, yo le decía a Roque que cuando me dijo de lo que iba a plantear acá, yo refresqué los conocimientos de un hombre que seguramente ustedes conocen, que es Lev Vygotsky, un judío ruso, que vivió en la Unión Soviética, y un gran experto y un gran investigador y un gran estudioso de la psicología del desarrollo de la educación. Arranco con una perogrullada, que es que para que haya desarrollo hay que aprender primero. En cualquiera sea el contexto en que estamos hablando de desarrollo personal, desarrollo social, desarrollo organizacional, hay que aprender primero. Y se aprende en situaciones, él lo llama así, en situaciones especiales significativas. ¿Qué quiere decir eso? Que se produce en la interacción social. Solo se aprende en la interacción social. Solo se aprende con el otro.
Nosotros en el SENAIF, nuestra manera de enseñar durante los 5 años que dura la formación en terapia gestal, se fundamenta en eso. Es decir, es muchísimo más difícil, mucho más complicado aprender solo que aprender con el otro. Por eso desde que la persona entra al SENAIF, lo estamos estructurando en grupos que además cambian continuamente. Después que se aprende en ese proceso de interacción social, y solo después es que se internaliza. Es decir, al internalizarse, entonces se empieza a construir el pensamiento individual. Esa es la secuencia. Y eso tiene que ver con el constructivismo, con esa corriente filosófica que llamamos constructivismo, que se opone al positivismo. Cuando hablamos de ciencia, alguien que mencionó la ciencia, bueno, depende de qué ciencia hablemos, porque existe la ciencia viejo paradigmática, que es totalmente positivista. Es decir, que el dato que se investiga y los resultados que se obtienen en esa investigación tienen que ser observables, medibles y reproducibles. Es decir, la realidad es objetiva. Esa es la quintesencia del positivismo. El constructivismo plantea otra cosa totalmente distinta, en donde Vygotsky fue uno de sus grandes pioneros. El constructivismo lo que nos dice es que el conocimiento no es una copia de la realidad, esto todos lo sabemos, no es una copia de la realidad, es una construcción, que el ser humano elabora, por supuesto tomando en cuenta esquemas que ya están presentes en él, y que lo genera, se insiste de nuevo acá en esto, en la interacción diaria con el medio que lo rodea. El conocimiento se construye de tal manera que, por ejemplo, las viejas clases magistrales de los profesores, eso pasó a ser viejo paradigma. Nosotros en el SENAIF prácticamente no tenemos clases magistrales. Trabajamos con la construcción, con ejercicio. Se habla de problematizadores. El líder es el que problematiza, no el que dice lo que hay que hacer. El líder es el que enfrenta a ese grupo al cual le va a enseñar y le ofrece, le pone una bandeja de preguntas, de situaciones, etcétera, que lo problematizan para que él pueda desarrollar la construcción de la verdad. Pero resulta que la verdad, y esto entonces ahora nos complica más el asunto, es que la verdad no es igual para ti o para aquel o para ti o para mí. En este grupo que estamos ahorita, seguramente hay verdades seguro, hay verdades diferentes. Lo que para mí puede ser verdad, para ti no lo es, ¿no? Roque habló de los milisegundos en que funciona el cerebro. Eso tiene, y otra persona lo mencionó. Eso tiene que ver con un concepto, tenemos que asociarlo con un concepto fundamental, que es el de la neuroplasticidad cerebral. La neuroplasticidad cerebral, que no es más que la inmensa capacidad que tiene el sistema nervioso para cambiar su estructura y sus redes de comunicación. Y para ello, de nuevo, necesita la interacción con el medio. No hay la función neuroplástica, por llamarlo de alguna manera, del cerebro, se minimiza si no hay interacción con el medio. Los trabajos que se están haciendo, por ejemplo, en el Alzheimer, con este principio, es ponerlos se les estimula, no desde el punto de vista conductista, no conductual sí, pero no conductista, para que el cerebro genere nuevas redes. Y entonces, ¿cómo podemos usar todo esto? Ahora yendo al proyecto, a este proyecto en que estamos acá, que estamos discutiendo, haciendo los pininos. ¿Y cómo podemos usar todo esto, incluyendo la neuroplasticidad, para que el otro aprenda? ¿Cómo?
Porque esta es la gran pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, entonces tenemos que hacernos dos preguntas. ¿Qué quiere el otro aprender? Óigame, ¿qué quiere el otro aprender? ¿Qué necesita el otro aprender? Porque no se aprende porque yo quiera que aprenda. Tiene que haber un toque, tiene que haber una estimulación y una coincidencia entre yo como líder, facilitador, problematizador, que es la palabra que me gusta usar, y él va a aprender lo que a él le dé la gana de aprender, lo que a él le dé la gana de aprender. ¿A qué se debe esto? A todo lo que hemos visto en la conversación que tuvimos, en lo que he oído de la conversación de Madeleine, etc. Y la otra pregunta es, bueno, ¿y nosotros somos los que vamos a decidir qué va a aprender? Esa es una pregunta que este grupo tiene que hacerse, que tenemos que hacer. Somos nosotros los que vamos a decidir qué es lo que queremos que una sociedad aprenda. Cuando se dice el pase del siglo XV al siglo, ¿cómo es? Del siglo XV al siglo XXI. Ay, nosotros somos los que vamos a decir que eso sea así. Porque cada quien lo va a hacer cuando le da la gana. Cuando le dé la gana, la absoluta y la real gana. Nosotros creemos que la sociedad debe cambiar. Porque, óiganme, hay un montón de gente que cree que la sociedad está bien así. Que cree que la sociedad, no importa la razón, habrán 1000 razones, pero que cree que la sociedad está bien así. Que tendrá defectos, pero que está muy bien así. Y que cree que está inventando mucha vaina por ahí. ¿Y quién tiene la verdad? ¿La tenemos nosotros? ¿La tienen ellos? ¿Quién está equivocado, nosotros o ellos? ¿Hay coincidencias en esto? Se ha hablado de herramientas, he oído hablar de herramientas. Creo que me lo planteaba cuando me invitó para esta reunión. Herramientas. En todo cambio, ya lo acotó Roque, el individuo es la herramienta a ser considerada. Pero escuche, en su subjetividad. Y resulta que cada individuo es único y es particularmente subjetivo. Entonces, queremos transformar que la masa, queremos incidir en la masa, porque los grandes horrores en los regímenes políticos se han dado porque se ha hecho prioridad de la masa versus el individuo. Sí, eso que en Venezuela llamamos el colectivo, en detrimento del individuo. Bueno, es mi criterio que todo cambio necesita considerar al individuo en su subjetividad. Eso quiere decir que nos estamos enfrentando a un montón de personas a las cuales les queremos hacer llegar lo que le queramos hacer llegar. Porque las verdades universales son tamizadas por cada individuo. La justicia social, que es una de las metanecesidades, la justicia de las metanecesidades de Maslow, bueno, para cada uno es distinto y para cada cultura es diferente. Entonces tiene que ser tamizado por cada individuo. En la medida en que la conciencia se vaya ampliando. Pero yo insisto, yo soy un militante de este criterio, en que el cambio individual se vaya dando. Solo así podrá ir libremente construyendo su verdad, y tomar las acciones que considere pertinentes para él. Pero puede ser que decida ser un dictador y un explotador. O un burgués capitalista que explota al proletariado. El líder humanista, con esto cierro, con esto termino, un líder humanista, a mi juicio, es aquel que tenga la capacidad
de limitar su labor y quitarse ideas mesiánicas de transformaciones colectivas a problematizar las verdades que el otro tiene para que las confronte con lo que nosotros consideramos que puede ser una verdad. Es el viejo y magnífico método socrático, la mayéutica. Preguntar y repreguntar y recontrapreguntar hasta que el otro vaya descubriendo cuál es su verdad. No tenemos ninguna, a mi juicio, tenemos más nada que buscar. Herramientas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Herramientas conductuales, no creo en ellas. Repetición, eso es puro viejo paradigma. Pero en todo caso, la gran pregunta es, ¿tenemos nosotros la verdad? La idea que nosotros tenemos de la sociedad y las transformaciones que creemos que hay que hacer son la verdad, porque nos vamos a enfrentar a otras verdades. Y con eso finalizo. Creo que el doctor Gilberto Carrillo levantaba la mano. Gilberto. Aló. Gilberto o Gerardo no han dado su opinión, queremos escuchar. Sí, Gerardo. No le estamos escuchando, doctor Gerardo. Tiene el micrófono apagado. No, está abierto el micrófono, lo abrió, pero no le escuchamos, Gerardo. Por alguna razón no lo estamos escuchando. Un comentario sobre lo último que decía el doctor Guillermo Feo. Alguna nota de Darío Echandía minutos antes de morir llegaba a una conclusión que decía: cuando estaba joven quería transformar el mundo, quería cambiar la sociedad. Más adelante me di cuenta que solo el entorno familiar podía ser objeto de ese cambio y me lo propuse. Pero hoy me doy cuenta, minutos antes de morir, que lo único que pude lograr fue cambiar algo de lo que soy. De manera que tal vez, y en estas charlas, yo pienso que algo que podemos lograr es reflexionar sobre nuestra propia existencia. Entonces, tal vez el reto de transformar la sociedad sea empezar por nosotros. Exactamente. Sí, doctor Gerardo, a ver si lo escuchamos. No lo estamos escuchando, Gerardo. Le sugiero que utilice el celular, a ver si de pronto lo podemos escuchar. Ahora eliminó el micrófono, Gerardo. Tiene como problemas técnicos. Quizás usar el audífono, los audífonos también. O tal vez el audífono, o pasarse al celular, a lo mejor, para poderlo escuchar. Ahora abrió el micrófono, pero tampoco lo estamos escuchando. Ahora, si Madeleine estuviera viendo lo que está pasando. ¿Aló?
Ajá, ya lo estamos escuchando. ¿Sí? Doctor Sí, Gerardo, ahora ahora sí. sí. Adelante. Bueno, al hilo de lo que escucho y de lo que entiendo. Primero, pues son temas complejos. Yo he resumido como para ir concretando procesos como de cambio en que el ser humano tiene que moverse en dos ejes, aprender y emprender, lo llamo yo. Aprender significa la transformación de sí mismo en relación con el entorno. Y emprender es transformar el entorno en relación con las distinciones que ha asumido. Y le estoy dando últimamente una importancia enorme, y estoy escribiendo sobre ello, a aprender. Porque son palabras triviales que se desgastan con todo lo de educación. Y participé también con Daniel en lo de neuroeducación y quedé muy preocupado. Quedé muy preocupado escuchando tanto doctor en neuroeducación. Pero ahora digo por qué. Entonces, últimamente me gusta mucho la reflexión fenomenológica. Es decir, es a partir de descubrir desde el sí mismo. Entonces, la primera pregunta que me hago es, ¿qué pasa en mí cuando digo aprendí? Y esto para no caer tanto en lo que el doctor Guillermo nos decía de la mierda de pollo, y entrar más en la realidad del sí mismo. Entonces, si yo me pregunto qué pasa en mí cuando digo aprendí, la respuesta que yo me doy es esta. Cuando yo digo aprendí, en mí descubro una nueva capacidad de acción. Nueva capacidad de acción, es decir, de A a B, desde antes de a después de, tengo una capacidad de acción. Es decir, relaciono el aprendizaje con la capacidad de acción. Y en línea con lo que bien decía Guillermo, la reflexión sobre la metabolización de la información, que ese es el gran problema. Pero ahora hablemos un poquitico de ello y sigo. Hay una nueva capacidad de acción para producir resultados. Incorporo una una palabra que se llama resultados. El aprendizaje lo relaciono con capacidad, acción y resultados. Los resultados no en términos, obviamente, como los conocemos, sino resultados los tomo en términos de todo aquello que afecta mi vivir, mi convivir para un buen vivir. Eso lo llamo resultados. Y me sigo preguntando entonces, y entonces ese aprendizaje, ¿cómo se convierte realmente en una forma de vivir? Yo, pues, por darle un nombre, dije, ahí es cuando encontramos que el aprendizaje toca la vida y lo llamo sabiduría. Es decir, es cuando internalizo el aprendizaje, cuando entra en mí en relación con mi vivir, yo lo llamo sabiduría. Podemos darle otro nombre, no me cojan la palabra porque no encontré otra, pero es ahí donde me quedé conmovido en ese foro de neuroeducadores, en donde poco se toca la vida y el convivir de los seres humanos en el aprendizaje. Esa es una gran transformación. Ahora, ¿cuándo he logrado yo incorporar en mi vivir el aprendizaje? Cuando esa capacidad de acción tenga tres características: que sea recurrente,
Es decir, que sea continua, repetitiva, se dé casi a nivel subconsciente, que sea efectiva, es decir, que esa capacidad de acción, de producir resultados sea efectiva. Efectiva quiere decir que impacta mi vivir y mi convivir, y que sea autónoma. Es decir, que esté en mí, autonomos, dicen los griegos, desde mí, encontrando el sentido en mí de lo que estoy haciendo. Y podría uno seguir, porque después fenomenológicamente me hago la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué voces escucho en mí? ¿Qué interiormente, qué voces escucho en mí que me impiden aprender? Es decir, cuando reviso mi vida y digo, oye, ¿yo por qué no he aprendido tal cual cosa? Cuando el ser humano, si tiene, eso nos lo han enseñado, pues yo lo aprendí a fondo, pues con Maturana, con quien tuve la oportunidad de estar muy, muy cerca en la formación cuando viví en Chile. Decía o interpreto, ¿no? Uno nunca puede decir decía, ¿no? Por lo que estamos hablando, es un atrevimiento ontológico. Decir que decía el doctor Guillermo Pino es un atrevimiento ontológico mío. Yo tengo que decir, interpreto en el contexto de una charla lo que le entendía al doctor Guillermo Pino. Y en ese contexto estoy hablando. Entonces, le interpreté a Maturana que decía que todo ser humano, si tiene el sistema nervioso sano, puede aprender. ¿Sí? Puede aprender cualquier cosa. En los límites de su biología, obvio, porque la biología, el acotamiento de la acción humana tiene dos, la base es la biología y el techo es la ética. Bueno, no, según esta escuela de pensamiento de la biología cultural que yo comparto, ¿cierto? En esos dos acotamientos, el ser humano diseña sus acciones, ética y sus condicionamientos biológicos de la acción. Entonces uno si sigue, no quiero irme hasta allá, sino más como dejar el proceso para que cada cual lo encuentre, porque cada cual en sí mismo encuentra sus propias voces interiores que le dicen por qué no aprende. Y obviamente, pues yo soy profesor universitario. Y me gustó mucho porque coincidencialmente uso la misma palabra que usaba Guillermo, de que uno como profesor es un problematizador. Y los que han sido alumnos míos, pues saben que yo soy demasiado problematizador. Y eso es lo que no le gusta a Uribe. ¿Qué le iba a decir? Cosa que me ha traído problemas en las universidades. Curiosamente, pero dejémoslo ahí. Porque quiero tomar esa línea de pensamiento que traíamos hasta ahora. No quiero romperlo. En síntesis, bueno, por ahí vamos a seguir, pero ese no es el tema de la charla. Para innovar socialmente hay dos líneas de pensamiento. Aprender como generación de capacidad de acción para producir resultados, eso es aprender, y si no, no hay aprendizaje. ¿Sí? Y emprender, que quiere decir cómo ya transformado, entro a hacer una relación con el mundo, una relación con el mundo. Y viene ahí otra línea de reflexión. ¿Cómo me relaciono con el mundo? ¿Cómo me relaciono con la verdad? Pues uno desde la ontología sabe que la verdad no existe, ¿sí? Que la verdad es un consenso o un acuerdo de distinciones en un grupo humano. Entonces, desde esa visión, aún más desde la verdad científica, pero ahí tampoco me voy a meter porque sería tema de otro, el tema de la verdad científica, el tema de la objetividad pura. Ese es otro tema que estudié mucho con Maturana, tiene hasta todo un libro sobre el tema de la objetividad, pero no es el tema tampoco.
Pero el tema sí es cómo me relaciono con el mundo. Yo me relaciono con el mundo, no desde el mandato, yo me relaciono con el mundo en conversación. En las conversaciones voy construyendo sentido. En las conversaciones me encuentro con el otro. En las conversaciones construyo con el otro. Conversaciones que tienen una dimensión emocional que es el amor. El amor, lo contextualizo, el amor dentro de la biología cultural es el respeto al otro como legítimo otro. Amor es dejar aparecer al otro completo. Amor es reconocer la existencia del otro en su legitimidad, aún un asesino. No quiere decir coincidencia, quiere decir reconocimiento del otro como legítimo el otro. Entonces yo voy haciendo la transformación, no desde el mandato ni del mesianismo, coincido, porque eso destruye sociedades. Y entro en otra línea de pensamiento que yo he sido muy crítico del individualismo, de los libertarios. Los he estudiado, añar, de todo el pensamiento libertario, me parece que han destruido el mundo. ¿Sí? Ahí está Trump, el libertario puro. Pero, ¿por qué? Porque es que el libertario y ese individualismo que es distinto al proceso de individuación que entiendo de Jung. Ese individualismo es neurótico en mi forma de verlo porque se aísla del otro y no consulta la realidad biológica de los seres humanos. El ser humano es individuo y es social. Tiene ambos frentes. ¿Por qué el capitalismo ha colapsado el planeta y por qué el comunismo ha colapsado el planeta? Porque se fundamentan en principios biológicos que no son ciertos. El ser humano no es individuo, el ser humano es individuo, y le entendí un poco a Guillermo eso, el ser humano es un individuo que se realiza socialmente. Entonces yo no puedo, el individualismo puro, y eso le pasa a los libertarios, por eso han destruido tanto el planeta, ¿sí? Porque no se ligan o no encuentran en el otro la resonancia de su ser. El otro o lo otro. Lo otro puede ser la naturaleza. Lo otro puede ser los ecosistemas que sustentan la vida. Entonces, el ser humano es un ser individuo que se realiza con el otro. Como dice Maturana, los seres humanos somos seres autónomos que nos realizamos en nuestro nicho. Y obviamente nos podemos remitir a todo el fundamento biológico de la autopoiesis, de cómo nacen los seres humanos y se realizan los humanos. O sea que si aceptamos esa premisa de que somos seres individuales que nos realizamos socialmente, quiere esto decir que los sistemas políticos, porque hay que comprender los sistemas políticos, hay que tener distinciones sobre los sistemas políticos. Cualquier sistema político que niegue lo esencial del humano es un sistema que destruye al humano. Entonces, el gran lío en este momento es que hemos comprendido que esas vertientes que tenemos en este momento no son la solución, que hay que ir emergiendo a la construcción de una nueva concepción política que consulte las realidades del humano, que consulte la esencia del humanismo puro. Yo soy más cercano al humanismo como lo plantea Erich Fromm, que es como el fundamento del estudio, y me gusta mucho, y lo estudio, y lo trato de entender, porque me ayuda bastante a explicar. Inclusive cuando escuchaba a Madeleine y escuchaba después a Guillermo sobre el inconsciente, John tiene un concepto muy lindo que obviamente los psicólogos acá presentes saben, que es el concepto del inconsciente, pero en el inconsciente como el ser humano universal, ¿no? Ese concepto a mí me encanta, ¿sí? Porque es que en el ser humano está todo, estamos completos, no solamente la vertiente perversa, tanatiana, cruel del humano, no, en el ser humano estamos completos, ¿sí? Ahí está todo, la humanidad está en mí. Y me parece interesante porque es que Clark Graves desarrolló toda esa tesis en todos los estudios que hizo por allá en el 50, el 80, y que después dio base a la dinámica espiral, del cual
me parece que tiene unos aportes grandísimos, inclusive con varios autores, con Cowan, con Dunbeck, el mismo, el de la escala de necesidades, ahora me escapo. Bueno, todos ellos estudiaron ese mismo pensamiento, es decir, en nosotros estamos completos, pero estamos completos, y aquí voy a tocar otro tema para irlo relacionando. Estamos completos y estamos en la potencialidad que nuestra cultura activa. Es decir, nosotros tenemos un potencial que nuestra cultura activa. Si la cultura activa perversidad, somos perversos. Si la cultura activa bondad, somos bondadosos. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué tienen? Los mexicanos son la expresión, esto puede ser un mito, pero son la expresión como de la pereza, ¿sí? En México. Pero pasan al Río Grande y, ay María, esos tipos son los mejores trabajadores cuando entran a todas esas fábricas de Toyota. Son los mejores trabajadores que tienen, y lo digo, lo que he leído estudios, son unos grandes trabajadores. ¿Qué cambió? ¿El mexicano? ¿O qué cambió? Dejo la pregunta, ¿sí? Yo voy mucho a Canadá y yo veo a los seres humanos comportarse en Canadá. Los colombianos cogen su derecha, no botan un papelito, respetan al otro, siguen la línea, etc. Yo digo, y aquí son unos bárbaros. Llegan acá y gritan y botan papeles y qué sé yo. Entonces, ¿qué cambió? Es decir, ¿qué activa? Ahí viene todo el fenómeno de la activación de la cultura, que hoy ya sabemos también y hemos estudiado cómo la cultura transforma es un fenómeno epigenético que llega hasta la transformación genética. Sí, hay estudios de unos rusos por ahí, pero bueno, ese no es el tema. Pero ¿por qué toco la cultura? Porque es que vamos a una hegemonía, ¿sí? Perdón, vamos a una narrativa que complemento y que Roque no tocó. Es la narrativa que domina la cultura hegemónica. Esa, desde mi punto de vista, es la más importante. Es la narrativa que construye comunidad. Porque la ciencia y la economía y todas esas otras narrativas están supeditadas a la narrativa, a la narrativa matriz, a la narrativa que domina una cultura. ¿Sí? Cada cultura va teniendo su narrativa. Podemos decir que hay varias narrativas en una sociedad. Sí, claro. Podemos decir también que cada persona tiene su narrativa. Sí, claro. Pero hay narrativas matrices, de la cual se derivan las otras narrativas. Y en Colombia tenemos narrativas matrices. Pero hay unos estudios también muy fascinantes sobre eso, ¿no? Por ejemplo, dentro de la narrativa colombiana, la narrativa del almendrón, por ahí escribí un artículo sobre eso, ¿no? Que es el principio de la astucia. Eso está en nuestra narrativa, darle pues golpe al otro, tumbar al otro, el ser vivo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un elemento en la cultura hegemónica que nos gobierna. Nosotros, por ejemplo, hemos construido una narrativa que no cuestionamos porque es pecado, pero este grupo amoroso podemos hablar y yo no creo que nos ofendamos decir que la narrativa colombiana está basada y fundamentada en una cultura traqueta, ¿sí? Que ha permeado toda la sociedad. No quiero decir que todos sean traquetos, quiero decir que hay una cultura traqueta que domina y permea toda la sociedad, ¿sí? Que nos hace ser como somos y determinar nuestros comportamientos como somos, como sociedad, como Estado, como cultura. Pero por ahora eso como para activar, ser provocador y activar la participación, más participación. Luis Fernando. Sí, Roque. ¿Aló? Bueno, esto que está sucediendo, esta manera de dialogar que estamos haciendo en el nivel 4, ese es, digamos, uno dice, bueno, aquí tenemos esta vivencia. ¿Cómo hacemos para que se dé en todas partes? Ahora, de acuerdo a lo que hemos conversado, aquí estamos hablando de mierda de pollo. Y les voy a contar una experiencia mía. Yo había programado
y ya hice la inversión y todo, y pagamos los pasajes, y teníamos listo para hacer 3 talleres aquí en Bucaramanga con Guillermo. Pero en esos talleres no se va a hablar mierda de pollo. En esos talleres se va a vivir experiencias. Entonces se va a un nivel más profundo. Y lógico que ahí se producen aprendizajes. A mí me gustaría escuchar a Gilberto. Sí, hubiera sido bueno escucharlo, pero por alguna razón ya no está conectado. Ajá, entonces eso nos dice mucho también. Observen el fenómeno. Entonces la gente, cuando ya el proceso está como está ahorita, entonces dicen, ah, eso es pura habladera. Y entonces ese es el fenómeno que yo veo que está en el fondo de la construcción de la comunidad. O sea, cómo hacer para que las personas conversen de cosas que pueden contribuir a que estemos en una mejor situación todos. Para mí, ese es el punto. Entonces, cuando oímos al uno y oímos al otro, dice, bueno, pero hay que empezar desde cada uno. Ajá, pero entonces cuando vamos a ver cómo conseguimos dinero para que eso suceda, no, para eso no hay dinero. ¿Por qué? Porque llevamos 30 años con un discurso, con una narrativa en la cual el discurso era la sociedad no existe, lo que existe son personas y mercados. Entonces, dinero para que hablen pendejadas ahí, no, eso no produce plata. Entonces, a mí me parece que ese es, digamos, la preocupación, el tema en el cual deberíamos dialogar. ¿Quién más quiere comentar algo? Madeleine, ¿cómo ves tú todo esto que estamos viviendo? Hola, los he escuchado muy atentamente y sí, yo pienso que para que, a ver, esto es lograr que nosotros le podamos llegar a, así sea, a una sola comunidad, a una sola. Voy a hablar desde donde hablarían los de ventas, ¿no es cierto? En alguna oportunidad tuve que dictar una charla por allá para vendedores, entonces me puse a aprender mucho de ventas y de ventas y de ventas. No he dictado, sino como 2 o 3 charlas de eso en toda mi vida, porque pues me apasionó en su momento, pero no seguí, pero aprendí algo muy valioso de todo eso que leí de ventas. Entonces decía ahí que todos somos vendedores, todos de alguna manera vendemos. Si nosotros vamos a mirar, Jesús fue un extraordinario vendedor. O sea, él, si fuéramos a hablar en mi lenguaje coloquial, ahí songo sorongo, le fue diciendo al uno, al otro, convenció a 12 que iban a ser los que iban a extender su discurso y a prolongar su venta. Y hoy en día, ¿cuántos vendedores se enamoraron del cuento de Jesús? Y mire cómo eso anda solito. Entonces, ¿de qué manera nosotros, todo esto que estamos creando y hacia donde queremos llegar, ¿no es cierto? Hacemos una venta extraordinaria de tal manera que la gente no se peguen a ver, de pronto el proceso es este, o sea, el proceso que estamos haciendo nosotros para sacar el producto es este, es debatir, es dialogar, es exponer los puntos de vista. Yo he tomado nota de lo que han dicho tanto como Gerardo, como el doctor Daniel, como todos los que han intervenido, yo tomo nota y me voy dando cuenta que son aportes de un valor, pero cómo pasamos esos aportes, cómo los materializamos en un producto que la gente quiera comprar, ¿no es cierto? Este es un espacio que yo no me lo pierdo por nada del mundo, me lo perdí la primera vez porque definitivamente no pude, pero todo lo que yo tenga que mover para estar aquí sentada a las 11 de la mañana, pues yo lo hago para estar acá porque a mí me nutre mucho esto, ¿sí? Espiritualmente, intelectualmente, profesionalmente, de todas maneras me nutre mucho, pero además de nutrirme y además de enriquecerme y todo lo que nosotros aquí nos enriquecemos, yo creo que ya estamos, como decir, cocinando algo y tenemos que sacar ese plato a la venta, ¿no es cierto?
cuando a nosotros nos vean, digo yo nos vean es, hablemos con nuestras acciones, hablemos, o sea, que la gente quiera comprar el producto porque es que nos ven cómo nos deleitamos comiéndonos este plato, esto tan delicioso, como este plato, lo que decía acá, transforma nuestras vidas. Acá decía, creo que fue Gerardo, ¿no es cierto? Hablaba de cómo incorporo en mi vida el aprendizaje, o sea, cómo ese aprendizaje se vuelve una vivencia. Yo pienso que no hay nada más motivador que cuando yo veo a alguien, voy a poner este ejemplo, yo veo a alguien que tiene una dificultad terrible, o sea, se le acaba de morir la mamá, el papá, lo echaron del trabajo, y la persona está en paz, en calma, en una absoluta tranquilidad. Yo veo eso y yo salgo corriendo a decirle, de por Dios, dígame usted cómo hace, cuénteme su secreto, yo quiero hacer lo mismo. Entonces, eso para que esa persona mantenga en esa calma, eso ha llevado años de interiorización, de metabolizar lo que ha leído, lo que ha aprendido, eso ya está en sus neuronas, eso ya está en sus células, ya él ni siquiera tiene que dar un discurso ni enseñarle a nadie nada, porque su sola manera de actuar frente a los demás hacen que la gente corra a decirle, cuénteme usted cómo hace, por Dios, yo quiero mantenerme así. Entonces, en este momento nosotros estamos como en este proceso, o sea, todos nosotros, yo los escucho, o sea, yo escucho lo que cada uno de ustedes dice y yo digo, imagínese una persona que tuviera el 5% de lo que cada uno de nosotros decimos aquí, que lo pudiera materializar y metabolizar, y estoy hablando solo del 5%, ¿no es cierto? De lo que cada uno de nosotros aportamos y de lo que cada uno de nosotros estamos construyendo. Imagínense cómo sería una persona así. Una persona que a través de eso que llamamos aprendizaje incorporara, aquí tengo la frase, cuando incorporo en mi vivir el aprendizaje, o sea, que ese 5% de una sola conversación de esta que tuvimos hoy, esa persona, esas 3 personas o esas 5 personas lo incorporaran. Esas 5 personas van a impactar a otras 5, y si le digo a más, o sea, cada una impactaría, sería exponencial, así como está ahorita, el término exponencial es famoso por este coronavirus, ¿no es cierto? Una persona es capaz de infectar a no sé cuántas, una sola persona inspirada, una sola persona transformada, una sola persona, no sé cómo poner el término, créanme que exponencialmente toca a muchas otras personas. Pero sí, además de ese proceso que pasa internamente en nosotros, que me parece extraordinario, hay que ponerlo en un producto que lo podamos vender, que podamos hacer esa venta, o sea, que la gente no lo quiera comprar. Cuando yo digo la gente, no sé si es el Estado, no sé si es el alcalde, no sé si es una fundación, no sé si es un grupo de personas, una junta de acción comunal, los papás de un colegio, no tengo en este momento ni idea de quién, porque pienso que esto se va formando en el proceso, esto se va materializando, pero sí tener nosotros claridad, y como decía el doctor Guillermo decía, ¿qué quieren ellos transformar? O sea, es un producto, no para decirles pórtense así, caminen así, ahora hablen así y ahora piensen así, porque ese no es el hecho, pero es poderles mostrar a ellos que hay otras maneras de pensar la vida, que hay otras maneras de sentir la vida, que hay otras maneras de vivir la vida, de construirla, y no la que los tiene atados, o no es esa que los tiene minimizados o que los tiene acorralados, que los tiene desesperanzados, que no, que tal vez toda su vida eso es lo único que han visto, pero que hay otras, que al menos hay otra. No vamos a decirles que hay 100 más, vamos a decirle, hay otra. ¿Cómo hacemos que a ellos les den ganas de probar esa otra manera? Y yo pienso que hacia allá es a donde, después de todo esto que hemos escuchado, podemos empezar nosotros a dirigir este proceso. O sea, cómo cocinamos este plato, mejor dicho, o sea, cómo armamos ya el platico que vamos a vender para que nos lo compren. Esa es la idea que me surge a mí en este momento. Ahora, cuando yo empecé a las 11, yo dije que íbamos a hablar de 3 narrativas, la de la ciencia, la narrativa del poder y la de nuestro proyecto. Y en este grupo hay una persona que sabe muchísimo de proyectos y que está ejecutando proyectos. Yo le diría a Luis Fernando que nos cuente un poquito de su vivencia. Sí, Roque.
Pues realmente mi vivencia en este grupo es muy, digámoslo, para mí es muy interesante, para mí es muy enriquecedor, porque cuando escucho al doctor Guillermo Feo, pues desde luego que estoy escuchando todo un proceso de construcción de conocimiento, de investigación, y cada palabra me aporta conocimiento, me aporta mucho. Madeleine, con su experiencia desde la psicología, pues desde luego sabiendo todo su proceso, no solamente desde la psicología, sino desde la espiritualidad que hemos compartido en procesos de aprendizaje durante muchos años, y los libros que hemos compartido, desde los libros de espiritualidad y de crecimiento espiritual, para mejorar los niveles de conciencia y la metafísica, la física cuántica, todos estos temas profundos que pues obviamente en lo que tiene que ver conmigo y la enseñanza de proyectos, porque todo esto está muy relacionado, pues uno trata de alguna manera de llevarlo con mucho respeto, porque cada uno vive su proceso, con mucho respeto, porque cada uno quiere hablar de sus intereses. Cuando hablamos de proyectos, pues hablamos del proyecto de ingeniería civil, el otro del proyecto del tema social, el otro de los proyectos de petroquímica, y el otro los proyectos de ingeniería eléctrica, de alta tensión, los proyectos de un ingeniero electricista, pues obviamente tienen que ver con su carrera y lo que está haciendo, pero en el fondo está el ser humano, está ese ser humano que reacciona frente a cada uno de los factores que ocurren en un proyecto y en los procesos de enseñanza que hemos compartido con Gerardo, con Roque, que hemos compartido con Madeleine, con el mismo Daniel, y con Natalia, que hemos estado, digámoslo, compartiendo con diversos grupos, diversidad de grupos. Pues tratamos de alguna manera de entregar un poco, y de observar para poder ayudar, para poder acompañar de alguna manera, ni siquiera ayudar, sino acompañar los procesos de cada uno, porque esto es como un tema personal. Este es un proceso de crecimiento personal. Gilberto se fue. Gilberto es mi profesor fue mi director de proyecto de grado. Y tal vez no resiste la conversación. Yo pienso que de alguna manera, como nos decían en, en estos procesos de crecimiento que compartimos con Madeleine, sobre las 5 inteligencias, pues uno no resiste a lo mejor unos temas. Entonces, ¿cómo llevar esto a la sociedad? Lo hemos intentado de una manera, de otra. Nos hemos ido a los barrios pobres a trabajar, hemos querido influenciar en la ciudad, hemos querido participamos de múltiples grupos permanentemente. Y entonces, a mí me parece que si no profundizamos en estos temas que estamos conversando hoy, que tienen que ver con el ser humano, que tienen que ver con nuestro propio comportamiento, nuestros sentimientos, toda esa cantidad de sentimientos y miedos que tenemos, si no los conversamos, si no trabajamos sobre nosotros mismos, pues la posibilidad de aportarle a la sociedad es muchísimo menor, es muy pequeña. Entonces, esa es un poco mi experiencia, tratando de relacionar el tema de proyectos, tratando de mirar cómo articular todo esto. Ahora, desde luego que en un proyecto de país, en un proyecto de ciudad, los pensadores son muy importantes, y aquí hay un grupo de pensadores que aportan conocimiento y dan orientaciones sobre temas muy profundos que tienen que ver con el ser humano y su comportamiento, que analizan realmente y podrían estar ayudando a, al resto del equipo, pero hace falta los empresarios, aquellos que construyen, que ejecutan, y los operativos, y entonces en la sociedad, pues, y cuando se quiere construir, porque lo hemos enfrentado, digamos, desde campañas políticas y después gobernando,
todos hacemos parte y podemos hacer parte de un ecosistema que puede de alguna manera construirse virtuosamente. Entonces, sí podemos construir juntos. Yo veo acá un grupo de pensadores aportando. He convivido, digámoslo, durante años con muchos de ustedes y he percibido cómo permanecemos pensando, permanecemos reflexionando sobre cómo participar mejor en la sociedad y cómo aportar desde el conocimiento. Desde el conocimiento, porque cuando llega la hora de ejecutar, de ponerse las botas, de irse al barrio, de ejecutar, de luchar allá con el político, de soportar las presiones de un lado y del otro y de entrar a la acción, entonces posiblemente son otros los equipos que finalmente acompañan, porque nos gusta estar en la reflexión y entonces ahí la reflexión está bien, o sea, construyamos y pienso que este grupo entonces puede hacer un gran aporte construyendo principios para un comportamiento, construyendo metodologías para poder enseñar o aprender procesos de aprendizaje para que pueda la sociedad posiblemente avanzar. ¿Qué crecimiento o qué aporte, qué conocimiento? Mire, hay unos ejemplos sencillos. A mí me gusta, porque lo he estudiado muchísimo, el tema de Stephen Covey, pero ahorita resaltaría sobre la pregunta que decía Madeleine, ¿cómo vender? Ese señor hablaba profundamente, su trabajo, digamos, lo que está basado en la espiritualidad del ser humano, en el nivel de conciencia, en lo más profundo, pero él hablaba de valores y de principios, pero ni siquiera de principios. Él hablaba de liderazgo. Y entonces, ¿por qué hablaba de liderazgo? Porque el liderazgo era lo que quería consumir la gente. Y entonces el camino para llegar a hablar de principios era el liderazgo. Yo creo que a nosotros nos toca pensar un poco de esa forma también. O sea, tenemos que pensar estratégicamente para poder de alguna manera poder aportarle a la sociedad. No soy quien para decir qué es lo que tenemos que enseñarle a la gente, qué es lo que necesita la gente aprender. Yo simplemente percibo que el nivel de conciencia del ser humano hace que finalmente logre avanzar más en su propia felicidad, logre avanzar más en su propio descubrimiento, logre avanzar más también en todo lo mundano que es la prosperidad y la realización con el entorno. Entonces, los niveles de conciencia son muy importantes. Eso es un poco lo que yo aprecio o un poco después de estar conversando y de estar interactuando con los diferentes grupos, no solamente la gente que tiene que ver con proyectos, sino lo que tiene que ver con los líderes comunitarios, con los estudiantes, con las personas de extrema pobreza, con los emprendedores, con los empresarios y con las élites que aquí finalmente nos tienen un poco en la situación en que estamos. Ahora, regresando a lo que presenté al principio sobre las organizaciones y los individuos inteligentes, que tienen tres características. Uno, conocen lo que saben y lo usan, saben lo que tienen que aprender y lo aprenden, y utilizan las mejores prácticas. Entonces, de lo que escucho, me parece que en el segundo y en el tercer punto es donde hay que trabajar un poquito, o sea, como que darse cuenta de qué cosas se necesita aprender. Y de lo que dice Luis Fernando, a veces la persona, como el inconsciente, y eso lo ve uno también en la literatura, la persona acepta todo menos lo que le puede ayudar. O sea, el inconsciente es muy habilidoso y le saca el cuerpo. Entonces se puede retirar. Y entonces ahí estarían en el segundo punto. Sabe lo que tiene que aprender y lo aprende. Y en el tercer punto utiliza las mejores prácticas. Pero para que sepa cuáles son las mejores prácticas, tiene que por lo menos vivir experiencia de las prácticas que hay en el mercado en el siglo XXI. Y para cerrar, me gustaría escuchar a Natalia acerca de qué
¿qué nos tiene que comentar después de escuchar todo esto que hemos escuchado hoy en la mañana? Luis Fernando, ¿puedo hablar algo? Sí, hazlo antes de Natalia, mientras tanto Natalia se prepara. Listo. Luis Fernando, rápidamente para canalizar un poco la provocación del doctor Gerardo y de la inquietud de ventas de Madeline, yo pienso de que nosotros, dentro del proyecto nuestro, de la tercera narrativa que plantea Roque de nuestro proyecto, nosotros tenemos que entender que para poder vender se necesita preparar a los vendedores. Y el colectivo que está en mejores condiciones, pero que necesita preparación, se llaman los profesores, docentes o maestros de nuestro sistema educativo. Para todos, debe ser claro de que para poder cambiar la cultura necesita hacerlo desde la educación. Casi todos estamos de acuerdo, o ese es mi criterio por lo menos, y el derecho seguramente. Pero para poder hacerlo se necesita concitar una voluntad política, una voluntad económica y una voluntad personal. Como eso es bastante difícil en nuestro medio, una de las tareas que yo propondría para análisis y que podemos aportar nosotros como personas que estamos en este proceso de aprendizaje, así como los profesores han venido desarrollándose desde el conductivismo, el constructivismo y ahora la neuroeducación, hay que preparar a esas personas para que preparen otros vendedores, que son sus discípulos. Entonces, una función importante nuestra sería ir a la base de los profesores para prepararlos para que puedan preparar otros vendedores y así todos nos convirtamos en vender la matriz o la submatriz o las matrices que sean pertinentes del proceso cultural que plantea el doctor Gerardo. Entonces, yo creo que algo concreto para cerrar y de pronto cerrar lo de Madeline en cuestión de ventas, yo creo que uno de los colectivos que nosotros podíamos tocar para poder cambiar más aceleradamente el proceso cultural sería el colectivo de profesores que no están preparados en este momento para la neuroeducación y ya estamos hablando de eso, pero solamente en teoría porque ellos no tienen los elementos para poder vender ese discurso. Hable bien. Entonces, si quiere Natalia, después el doctor Gerardo, que también levantó la mano recientemente. Aló. Hola, buenas tardes. Pues yo he estado en todas estas conversaciones de los sábados y esta semana viendo el chat, porque el chat también es muy importante que reunamos esas conversaciones que se hicieron durante la semana el sábado. Entonces, vi en este chat algún inconformismo, como que no estamos haciendo nada y no avanzamos. Creo que eso es restarle importancia a la planificación y eso se está hablando en estos momentos. Primero uno, ya después, si uno pudiera hacer algo por los demás, eso sería ya ganancia. Entonces, creo que lo que estamos haciendo es un momento de sentarnos a pensar, a reflexionar, a entender que no vamos a cambiar el mundo, ni la ciudad, ni siquiera mi barrio, pero que si nos transformamos nosotros mismos, estaremos haciendo grandes pasos por la sociedad. Entonces, pienso que en estos momentos, incluso las personas que más lo han dicho no están el día de hoy, en que no estamos avanzando, en que debemos tener tareas, llevar a la acción, pero si no tenemos una base teórica, si no tenemos una visión, incluso hablar de lo social, si ni siquiera podemos reflexionar lo social, ¿no? Reflexionar que no es mi verdad la que
mi verdad no es la realidad. Entonces, pienso que estos espacios no se pueden perder ni siquiera cuando ya estemos en la acción. Sí, porque si estamos haciendo algún proyecto, tenemos que seguir reflexionando porque no nos podemos desviar del objetivo que son las transformaciones sociales. Entonces, pienso que debemos plantearlo de esa manera. Estamos organizando unos formularios porque queremos saber la opinión que tiene cada uno. Queremos saber si todos sabemos qué estamos haciendo aquí. No, porque lo damos por hecho, damos muchas cosas por hecho y no podemos sentarnos ni siquiera a conversar. Entonces estamos planteando este formulario para saber también qué podemos aportar, qué ideas tenemos y que no las damos en estos espacios, pero que sí queremos conocer. No sé qué sigue la próxima semana, ¿sí? Incluso podría ser un calendario de lo que vamos necesitando, porque no se pone una conversación porque se me ocurrió, sino porque es lo que amerita este grupo, es lo que debemos aprender y lo que estamos necesitando para la acción, ¿no? Esa es como el comentario que quiero hacer de la charla que nos está proporcionando Roque, porque las tecnologías, seguramente mañana tendremos más, cada mes tendremos más tecnología y más información. En algún momento escribí en el chat que qué hacemos con tanta información, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, que recibo un montón de información y quizás me pierdo más, pero es eso de reflexionar. La información es para reflexionarla y tendremos muchísima data, pero ¿qué vamos a hacer con ella? Ahí seguirá Gerardo diciendo qué vamos a hacer con esa información. Gracias, Natalia. Muy interesante su reflexión. La narrativa que estamos construyendo del proyecto a partir de la conferencia de Roque y de todos los aportes de las conferencias anteriores. Gerardo levantó la mano. Pero antes he visto que Guillermo quería hablar. Yo agradezco que bajen la mano porque se quedó la mano ahí subida y entonces ya no sé quién está pidiendo la palabra. Si Guillermo está creo pidiendo que la está palabra, pidiendo la adelante. palabra, entonces, antes que yo. Guillermo. Vale. Bueno, voy a entonces, tomando en cuenta básicamente los puntos que tocaron las dos damas que han hablado. Bueno, ese es mi destino, pues seguir a las damas, ¿no? Lo siguiente, ¿no? El producto, la palabra producto y otra cosa que dijo la última joven que habló, Natalia, ¿no? Mire, ese producto, la palabra es ruda, pero está bien, vamos a tomarla con valentía, ¿no? Ese producto es de muy difícil venta. La nueva era, no la nueva era sana, la nueva era ecológica, sino la nueva era comercializada y comercializante, ha hecho de el facilismo toda una negociación. Los sahumerios, las repeticiones de frases para producir un cambio en la conducta, y siguen saliendo pseudo terapias que van dirigidas a cambiar, a transformar cosas en el ser humano de la manera más fácil, en donde el ser humano no tiene que hacer ningún esfuerzo. Entonces, este producto, y yo aquí, invitado por ustedes, ese producto es de muy difícil venta. Es de muy difícil venta. Para vender un producto hay que conocerlo muy bien. Hay que conocerlo, pero muy bien. Hubo un gran locutor y animador venezolano que probablemente ustedes conocieron, que se llamó Renio Tolina. Renio Tolina no vendía un solo producto si él no lo probaba en sí mismo. Iba a vender un champú y entonces lo usaba y lo comparaba con otro. Iba a vender un
a vender un cigarrillo y entonces lo consumía y etcétera, ¿no? Y fue un fenómeno vendiendo, ¿no? Eso por una parte. Entonces tenemos que conocer muy bien cuál es el producto que vamos a vender. Yo reconozco que todavía en este momento yo no tengo claro cuál es el producto, qué características tiene. Pero en todo caso, fíjese, decía Erich Fromm que en sus estudios sobre el amor, decía que toda teoría sobre el amor tenía que fundamentarse en una teoría sobre el hombre. Esa frase que se dice rapidito es una genialidad. Yo digo, parafraseo para decir que toda teorización que tenga que ver con la venta de este producto debe ir acompañado sobre una teoría sobre el hombre, que es lo que estamos haciendo precisamente, es el basamento que estamos haciendo. ¿En qué es que creemos acerca del ser humano? Mi teoría, en la que yo creo, la que yo practico desde hace 40 años, se fundamenta en dos principios, en dos pilares básicos. Uno, que es el existencialismo. No me voy a referir a ello porque sería inmenso lo que habría que decir acá. Y la psicología de la Gestalt. Psicológicamente, la psicología de la Gestalt con todas sus leyes. Filosóficamente, el existencialismo, fundamentalmente con la connotación de que el hombre es libre, y detonado de manera pavorosa por Sartre cuando dice estamos condenados a ser libres. Eso es lo que yo hago, en eso es lo que yo creo, así he ido yo construyendo mi vida. El asunto entonces ahora viene, bueno, muy bien, ok, ¿y ahora cómo lo hacemos? Yo no tengo sino una sola cosa que ofrecer aquí, que es mi ejercicio y mi práctica en la terapia gestáltica. No tengo otra. En eso soy bueno, conozco, he creado en Venezuela una modernización, más que modernización, aportes a la Gestalt que se conoce a nivel mundial y que están contenidos en mi libro Caos y Congruencia. Y eso, y con esto termino, y ahora sí cierro, y trabajar con la Gestalt es saber que yo voy a trabajar con los otros, individuos, pareja, familia, grupo, etcétera, sociedad. No es racional. La manera de entrar nuestra no es racional, no es haciendo razonamientos, ni es conductista, no es a la manera del ensayo del error, sino dirigido hacia la focalización, hacia la conciencia para que se vaya ampliando. Yo no conozco otra cosa. Desde mi punto de vista es lo que realmente produce transformaciones profundas en el ser humano. Y bueno, nada, con eso termino. Madeleine Madeleine bajó la mano. Gerardo, por favor. Adelante, Madeleine. Primero, la sabiduría. Tan lindo usted, Gerardo, no, pero ya intervine y me gusta mucho escucharlos. Entonces ya había bajado la mano. Muchas gracias. Le cedo el turno. Ya. Retomo una palabra de Guillermo, porque lo comparto profundamente. Cualquier transformación que vayamos a hacer debe pasar por un acuerdo profundo sobre el ser humano, para no entrar en líos de género. Y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que poco se valora. Y desde mi punto de vista, esa es pues mi mirada que viene mucho de la parte de la empresa. Ese ha sido siempre el error de la empresa. Cuando se habla del empresario, el gran lío, cuando se habla del empresario, es que hay que tipificar cuál empresario. Cuando se habla del emprendedor, ¿cuál emprendedor? ¿Sí? Porque faltan muchos ese acuerdo sobre los seres humanos, sobre los principios de los seres humanos. Sí, y aquí voy en unas... eso me parece, me gustó mucho. Lo segundo es, hay dos ejes ya como investigador curioso de innovación social. ¿Cómo innovar sociedades? Porque aquí, pues sí,
yo creo que ahí partimos de un acuerdo sobre como dos ejes. Aprender, que es la transformación del humano, ¿sí? Y emprender, que es cómo transformamos la sociedad. En el primer eje de aprender está toda la parte de educación. Coincido con Daniel. Ahí tenemos que trabajar a fondo todo lo que es el sistema educativo y todo lo que eso implicaría. Y en la parte de emprender es todo lo que es el sistema empresarial. Y yo me atrevería como a decir que hay dos ejes en este momento en la sociedad, la empresa y el sistema de educación. La empresa se ha convertido en un escenario de encuentro humano impresionante, pero es un encuentro humano tóxico. Es un encuentro, la empresa es un ámbito humano tóxico, desde mi experiencia, ¿sí? Porque es que el ser humano es enajenado, ¿sí? Ahí el ser humano no tiene expresión propia. Ahí el ser humano no tiene espacio de realización personal. El ser humano simplemente es un recurso que se usa para maximizar la riqueza de unos locos. Eso es todo lo que llamamos empresa. Y eso es lo que está llamado a desaparecer. Como modelo, como proyecto, eso es de las cosas que van a quedar en el pasado. Y está emergiendo un nuevo concepto de empresa, que es lo que tenemos que investigar y construir entre todos, basada esencialmente en el concepto del ser humano. Y retomo algo que decía también creo que Roque, ir a ver en un contexto social en donde ya Rifkin, un investigador muy serio, americano, decía en una obra, en una investigación que se llama El fin del trabajo, nosotros en el 2030 vamos a tener 8.000 millones de personas, de las cuales 7.000 van a ser desempleadas. Y solamente hay trabajo desde la mirada de cómo van las cosas para 1.000 personas, para 1.000 millones de personas. Y hay 7.000 millones de personas que van a estar sin trabajo. Un escenario de eso lo pone uno a pensar también de cómo desde nosotros se va a proyectar qué tipo de sociedad, qué tipo de seres humanos en esa sociedad. Ese era como un primer eje de reflexión, empresa y educación. El segundo eje que también quedó, y lo aporto más por mi experiencia, pues más en mi experiencia en cuanto a la innovación social, es un énfasis del grupo de biología cultural de Maturana, que es la reflexión. La reflexión, según lo que yo he experimentado en mí y aprendido de Humberto Maturana, es el espacio más profundo de transformación humana. Si yo lo empato con lo que decía Madeleine en la oportunidad pasada, y lo empato con una escuela en que participé mucho tiempo, ¿no? Que es la escuela de Gurdjieff, de Georg Ivanovich Gurdjieff, en que estuve mucho tiempo, eso de que habla la neurociencia hoy en día, ¿no? Del reconocimiento del ser, etcétera, eso es muy bien, eso no es tan nuevo, eso no es un discurso no tan nuevo. Los podemos remitir hasta los esenios. ¿Sí? Y todo el mensaje de Cristo es ese. Es el mensaje de reconocernos en nuestra esencia. Pero yo quiero tomarlo de Gurdjieff porque Gurdjieff hablaba del recuerdo de sí. Y lo empato con Maturana, esa capacidad continua de estar en reflexión. Si lo queremos llevar inclusive a nivel de empresa, estudié en Japón, y una de las cosas que me impactaba mucho de ver en la fábrica es el proceso de reflexión. Un japonés reflexiona por el 60% de su tiempo. Y el resto actúa, pero cuando actúa lo hace a una velocidad impresionante. ¿Por qué? Porque ya todo está integrado, lo llaman el hochi, ¿sí? Ya todo está integrado. Los círculos de participación que aquí se trasladaron de una forma mecánica y estúpida, los círculos de participación, como yo lo viví, o los círculos de calidad, como se llamaban acá, eran círculos de reflexión.
¿sí? La reflexión es lo que cambia al ser humano. El ser humano cambia en procesos de reflexión porque sale de su mecanicidad, sale de su enajenamiento, sale de su automatismo. Es lo que permite la conciencia, lo que permite emerger de ese subconsciente para hacernos las transformaciones. Pues era como para dejar como ideas en esencia. Bueno, para cerrar, quisiera regresar a las ideas que expuse al principio. Les recomiendo que lean la traducción del video sobre la economía del conocimiento, en la cual Mangabeira propone diciendo que hay un modelo que es el americano para la relación entre la empresa y la sociedad, el otro, el del nordeste asiático, que es el modelo autoritario, donde se decide un grupo y se le impone la sociedad. Y él dice para Brasil, que puede ser extendido a nosotros, que hay que crear un tercer modelo. Y en ese modelo él lo compara, que es la economía del conocimiento, donde el individuo imagina y la máquina repite lo que el individuo le programa. Y yo lo llevo años oyendo en congresos internacionales que el 90% de la humanidad va a estar en el ocio, pero la FIFA ha sabido usar eso. Cuando nosotros estamos en el ocio, la FIFA está en el negocio, que es el opuesto del ocio, ocio. Entonces, con el 10% de la humanidad es suficiente para lo que se hace hasta ahorita. Entonces va a haber un 90% de gente creando cosas, me imagino que será arte, cocina, miles y miles de ofertas, pero de unos niveles de calidad sorprendentes. Y aquí entra un punto que a mí me parece que hasta deberíamos programarlo, porque en el chat provocó como controversias bastante, y es la renta básica universal. Entonces, muchas gracias por la participación. Además, esto queda grabado en un video y las personas que no pudieron venir lo pueden ver y continúa las conversaciones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Luis Fernando por la ayuda. Muchas gracias a Natalia por el apoyo. Y otra cosa que para mí es obvia, yo tengo un ensayo que se llama Contrato Psicológico, y el contrato psicológico es lo que sucede, y basta mirar quiénes están y uno se va dando cuenta de cuál es el compromiso de cada quien. Bueno, muchas gracias a todos, Guillermo. y muy amables por ayudarnos a minimizar la ignorancia. Gracias. Roque, muchas gracias por esa excelente conferencia y conversatorio. Muchas gracias, Guillermo. Sí. Muchas gracias, Madeleine. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Chao, pues. Y ese